y amor. Vienen trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz, deseos de un mundo más humano que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, vienen con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas, que están conectados ahora a Radio Apóstol Oficial Chile, 100% católica. Es una alegría poder estar un domingo más con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, desde aquí, Argentina, Buenos Aires. Somos de la comunidad de la parroquia Santísima Trinidad de una ciudad llamada Rafael Calzada, que queda en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, qué más que decirle que hoy comenzamos un tiempo litúrgico especialísimo, como es el tiempo de Adviento. Adviento, que viene del griego adventus, que significa tiempo de espera de la llegada del Redentor. Es un tiempo para preparar bien nuestro corazón, para que después venga el tiempo de Navidad, que es el tiempo de nacimiento del Salvador, del Redentor. Y como dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 3, versículo 16, que dice: tanto amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único Jesucristo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda más, tenga vida eterna. Así que esa palabra es una palabra que personalmente a mí me lleva muchísimo a la esperanza, a la fe, a la caridad y por sobre todo a una espera, como decía la palabra de Dios en este tiempo, en todos estos domingos, a una espera atenta y vigilante. Y antes de comenzar, quería agradecerle a todos los que en distintos países están rezando, están uniéndose en oración juntamente con nosotros, para que podamos desde la oración alcanzar esa gracia que es la voluntad de Dios, de que no salgan leyes en nuestro país que están atentando contra la vida. Nosotros por las dos vidas. Y entonces mucha gente, muchos hermanos, muchas hermanas de distintos lugares, distintos países se unieron en oración, en el rezo del Santo Rosario, con ayuno, en las santas misas, en los grupos de oración, en las oraciones comunitarias, personales. ¿Para qué? Para que estas leyes de la muerte no puedan tener luz en nuestro país. Así que desde ya también los invitamos a que puedan unirse en oración. Ayer fue una jornada de oración en toda la Argentina y bueno, ahí estamos rezando y sabiendo que en María toda gracia el Señor nos puede dar. Y cuanto más, como dice la palabra, si pedimos todo aquello que le pidamos en que esté de acuerdo con su voluntad. Bueno, antes de proseguir con este programa en donde vamos a tomar algunos consejos para poder preparar bien nuestro corazón en este tiempo de Adviento, vamos a invocar al Espíritu Santo. El santo llamado Arnoldo Jansen, que es el fundador de la congregación de los misioneros del Verbo Divino, tiene una, entre muchas frases, dice: todo es posible por el poder de la gracia del Espíritu Santo. Todo es posible por el poder de la gracia del Espíritu Santo. Vamos entonces a invocar al Espíritu Santo, a rezarle, a pedirle al Espíritu Santo con la oración del Ven, Creador Espíritu. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven, dador de las gracias. Ven, lumbre de los corazones, consolador bonísimo, dulce huésped del alma, dulce refugio, descanso en el trabajo, en el ardor tranquilidad, consuelo en el llanto, oh luz santísima, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles. Sin tu ayuda no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava lo que está manchado, riega lo que es árido, cura lo que está enfermo.
Doblega lo que es rígido, calienta lo que es frío, dirige lo que está extraviado. Concede a tus fieles que en ti confían tus 7 sagrados dones. Dale mérito de la virtud, dale el puerto de la salvación, dale el eterno gozo. Amén. Y pidamos también a nuestra Madre, la Santísima Virgen, su maternal intercesión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y bien, queridos hermanos, entonces estamos, como les decía, en un tiempo muy especial, que es un tiempo en el cual nos estamos preparando, ¿no es cierto? Nos estamos preparando para lo que le llamamos el tiempo de Adviento. Es un tiempo en donde nuestros corazones tienen que estar en la mayor, como diríamos, sintonía con la gracia de Dios. Es un tiempo en el cual debemos, por sobre todo, reflexionar acerca de cómo está nuestro corazón en referencia a la gracia santificante de Dios. Y por eso hoy quería compartirles esta breve reflexión que nos habla acerca de 5 consejos para preparar bien nuestro corazón en este tiempo de Adviento. La alegría de la Navidad, dice, dependerá de cómo vivamos la temporada o el tiempo de Adviento. Es decir, la alegría de la Navidad bien vivida, ¿no? La Navidad cristiana, dependerá de cómo vivamos el tiempo de Adviento, el tiempo de preparación, como decía Adventus, que significa tiempo de espera de la llegada. La alegría de la Navidad depende también entonces de la intensidad con la que vivamos ese tiempo de Adviento. Vivir este Adviento como si fuera, decía un sacerdote, el último de nuestra vida, y de hecho no sabemos, podría llegar a serlo, pues Jesús constantemente nos recuerda que tenemos que estar alertas, despiertos, listos y preparados para su venida, porque no sabemos ni el día ni la hora. Vamos a ver entonces o compartir 5 sugerencias para santificar este tiempo de Adviento que nos va a ayudar muchísimo a que realmente, como decíamos anteriormente, podamos vivir con la mayor alegría cristiana justamente la Navidad. Lo primero que podemos tomar de estos 5 consejos para poder preparar bien nuestro tiempo, nuestro corazón en este tiempo de Adviento para la Navidad es practicar el silencio. Hay que recordar al profeta Elías y su experiencia con Dios en el silencio de la montaña. Tras eliminar el ruido innecesario de tu vida, busca los minutos necesarios para guardar silencio y para que de ese modo nuestro oído esté atento a la voz de Dios. Esto significa también desconectarnos de todo aquello que signifique una contaminación acústica. ¿Qué término este? ¿No? ¿Qué frase? Contaminación acústica. Qué importante es tener momentos de silencio, ¿no? Dice que el fruto del silencio, decía Santa Madre Teresa de Calcuta, es la oración. Aquietar nuestro corazón, tomar tiempos importantes de silencio para reflexionar, meditar la palabra de Dios, en las lecturas, si es posible todas las lecturas diarias que se van haciendo en este tiempo de Adviento, por ejemplo la Lectio Divina, y entresacar en esa lectura la voz de Dios para cada uno de nosotros. Y eso para ello es necesario hacer silencio. También hacer silencio de esas voces interiores que muchas veces nos lleva a alejarnos del corazón de Dios. Esas voces interiores que no son las voces que están de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces también tenemos que hacer silencio. Y en este tiempo, personalmente, y con mi esposa, estamos viendo mucho ese tema de la importancia del silencio. También hacer silencio cuando impulsivamente deseamos contestar o decir algo. Quizás si analizamos durante el día cómo son nuestras palabras, vamos a ver que muchas veces, sin saberlo,
nos quejamos o decimos palabras que no son constructivas o palabras que son a destiempo, y muchas veces hay que hacer silencio por amor. Por amor a Dios, por amor al prójimo y por amor también a nosotros mismos. Es decir, momentos especialmente de silencio, pero no para quedar en la nada, sino en esos silencios escuchar la voz del Señor. Que nuestro corazón sea un corazón orante, y para eso es importante bajar un poco el volumen también de las emociones que nos hablan y muchas veces muy fuerte, y subir el volumen de la fe a través de la oración contemplativa y del silencio. Hay muchas cosas de las cuales tenemos que hacer silencio, y tenemos que saber que cada palabra que decimos, nos dice el Señor, también no va a ser de juzgamiento para nuestras propias vidas. Tenemos que tener mucho cuidado y que nuestras palabras sean palabras de bendición cuando las digamos, palabras de edificación, de consolación, de corrección, pero siempre palabras en lo posible que surjan de una comunión espiritual de cada uno de nosotros con Dios. Sé que no es fácil, pero por eso hay que doblegar la carne, hay que doblegar las emociones, creciendo en nuestra vida espiritual. Por eso también tenemos que tomar la decisión de hacer silencio, no hablar tanto, no hablar tanto. Muchas veces cuando uno escucha conversaciones, horas y horas hablando y hablando, y realmente nunca se dice nada, o lo que se dice no es conducente para algo mejor. Por eso también nos lleva a apagar un poquito más la televisión, ¿no es cierto? A apagar la radio y todo lo que nos lleve a distraernos. Y como dice, desconectarnos de todo tipo de contaminación acústica. Bueno, lo segundo, y está muy relacionado con lo primero, es hacer oración, pero de verdad, hacer oración. Que no solamente sea, el rezo es recitar oraciones que alguien escribió en sus momentos de comunión espiritual con Dios, fruto de su vida espiritual, fruto de su testimonio de vida con el Señor. Si yo rezo una oración, pero esa oración la hago mía en el espíritu, ya deja de ser un rezo mecánico para transformarse verdaderamente en una oración del corazón. A veces también surgen lo que se llaman esas oraciones más espontáneas, donde le hablamos al Señor como un buen amigo. El Señor dice que Él es nuestro amigo. Y un amigo, que es aquella persona con la cual nosotros nos podemos presentar con total libertad, confianza, y le abrimos el corazón. Qué lindo y qué bueno es tener amigos, dice la palabra de Dios. Es un don, un regalo del cielo. Y entonces, cuando uno está delante de un amigo, de una amiga, de un hermano, de una hermana, de un director espiritual, uno puede abrir confiadamente el corazón, sabiendo que no va a entrar en un en un canal de juzgamiento, de condenación y todas esas cosas, de prejuicio, sino de compasión, de misericordia, de escucha. Y qué bueno es tener amigos. Bueno, también tiene que ser de esa manera, principalmente con el Señor. Los santos, los grandes amigos de Dios, los grandes amigos del Señor. Y entonces, cuanto más hablo con ese amigo, cuanto más lo escucho, más aumenta mi confianza, mi conocimiento de Dios, y también, por lo tanto, aumenta más mi fe. Es importante tener tiempos de oración, y para eso hay que encontrar esos tiempos. Una vez decía alguien que quien dice que no tiene tiempo realmente no tiene, es muy fuerte lo que voy a decir, amor por el diálogo, amor por el Señor. Es decir, cuando, por ejemplo, vamos a un hecho más de la vida natural, cuando dos personas se quieren mucho, cuando dos personas se estiman mucho, cuando, por ejemplo, un matrimonio, existe ese amor esponsal, o de los padres con los hijos con los padres, siempre se hace en un buen tiempo para poder establecer un diálogo. Bueno, si eso pasa, ¿no es cierto?, en la vida, diríamos, relacional, interpersonal, cuánto más con Dios. Muchas veces sucede de que decimos nos falta tiempo. ¿Será que nos falta verdaderamente tiempo? Y si no, bueno, hay que hacerse el tiempo, un tiempo privilegiado, un buen tiempo de oración. Hay quienes que aconsejan, por ejemplo, por la mañana, levantarse más temprano, ¿no? Había alguien que decía que él dejaba los zapatos bien debajo de la cama,
¿Por qué? Porque se tenía que levantar y arrodillarse para buscarlos. Y ese arrodillarse a él le recordaba que tenía que tener su momento de oración con Dios. Bueno, esta era una forma muy, diríamos, casi hasta humorística, ¿no? Pero tiene un buen sustento, y yo no sé si no estaría tan mal hacerlo. Yo creo que cuando una persona tiene una gran comunión con Dios, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad, y dice que nos ayuda a orar porque no sabemos orar como más nos conviene, y viene en ayuda de nuestra debilidad y hasta como que te despierta interiormente ese deseo de la oración. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que el Espíritu Santo, cuya unción impregna todo nuestro ser, es el maestro interior de la oración. Hay tantos caminos de oración como orantes. ¿Quién es entonces quien nos impulsa a la oración? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos impulsa a la comunión interior con Jesús y desde Jesús con el Padre. Por eso decimos, ven Espíritu Santo. Él es el maestro de la oración. Y entonces las personas que tienen mucha comunión con Dios a través de su vida espiritual son muy sensibles a ese llamado de Dios a orar. Dice también el Catecismo de la Iglesia Católica, ustedes pueden ver, creo que es el capítulo 4, que habla sobre la oración, que dice que es el encuentro entre la sed de Dios y la sed del hombre. Dios tiene sed de que nosotros tengamos sed con Él. Por lo tanto, es importante encontrar más tiempo para orar, especialmente en este tiempo santo de Adviento. La Iglesia anima a sus fieles a intensificar en el Adviento la vida de oración. Las formas de oración son muchas y muy variables. Tenemos la oración de petición, la oración de perdonar, de pedir perdón, la oración de acción de gracias, la oración de alabanza, la oración de adoración, la oración de intercesión, las formas, por ejemplo, la liturgia de las horas, los salmos, hacer, por ejemplo, una hora santa, de ser posible, la lectio divina, la Santa Misa, orar lentamente, orar vocalmente. Existen diversas formas de oración. Diversas formas de oración. No hay una forma de oración, pienso yo, que sea más como más importante. Muchas personas dicen, bueno, pero la alabanza. No, yo soy de contemplación. Yo creo que cuando uno contempla desde el corazón de Dios, en la creación o la obra de Dios o su obra de gracia sobre nosotros, santificante y redentora, no puede más que alabarlo. La alabanza es un reconocimiento de quién es Dios para mi vida y surge evidentemente de un momento de contemplación. Por lo tanto, qué bueno es enriquecer nuestros momentos de oración con distintos tipos de oración. Por ejemplo, tener también como modelo la Santa Misa. Fíjense en que el sacerdote antes de iniciar la misa dice, hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios vamos a pedir perdón a Dios y hacer un acto penitencial. ¿Por qué no? Es una forma, no es un modelo tampoco rígido, aunque uno puede tener un modelo que nos ayude, ¿no? Pero comenzar invocando el Espíritu Santo, luego hacer un acto de contrición, de pedir perdón. También, ¿por qué no perdonar? Si somos perdonados por Dios, ¿cómo no perdonar? Dice el Padre Nuestro, y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. También nos dice que tenemos que perdonar a los que a los que nos ofenden, como le dijo el Señor a San Pedro, no 7 veces, sino 70 veces 7. Es decir, perdonar en amplitud, profundidad, y definitivamente es algo muy sanador al espíritu, al corazón, y que también nos configura con el corazón misericordioso de Jesús, que perdonó en la cruz, elevando sus ojos al Padre diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdonar es también una decisión de fe y de amor. De fe porque es vivir la palabra de Dios, y de amor a Dios, de amor al prójimo y de amor a nosotros mismos. Y después, ¿por qué no hacer un momento como en la misa de gloria, ¿no? Hay como más alabanza, gloria a ese Dios que nos ha perdonado, la alegría del redimido, ¿no?
Se puede hacer también una oración de gloria, recordando que Él es glorioso. Bueno, y ahí entonces luego también poder, ¿por qué no hacer una oración de agradecimiento, de acción de gracias? Muchas veces, me acuerdo una vez me decía una persona, yo le pregunté, pero vos rezás, vos orás. Sí, 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 yo al Señor le pido. Como que se restringe la oración, solo la petición. No, no, dice, entrarán en sus atrios con acción de gracias. La misa misma es la acción de gracias de Jesús. Por lo tanto, qué bueno también es agradecerle al Señor. Y ahí rezar y orar por agradecimiento. Luego también se puede hacer una oración de intercesión, que yo le llamo la oración generosa. Una oración generosa, ya no pido por mí, por mis hermanos. La lectura de la palabra de Dios, desde ahí hacer una lectura divina. Fíjense en todo el proceso oracional que podemos llegar a realizar. Oración que podemos hacer, que nos ayuda a que nuestro corazón sea transformado por la gracia de Dios. La oración transforma el corazón. Por lo tanto, tenemos muchas formas de oración. A enriquecer también nuestra oración. Oración de intercesión, oración de petición. Y después también podemos hacer inclusive una oración pidiéndole al Señor esa gracia que nuestra vida necesita por nuestra familia. Y bueno, tantas formas que tenemos de unirnos en comunión con Dios. Ya mismo el Espíritu Santo nos va guiando también en nuestra oración. Es decir, hay que enriquecer la oración, pero que también sea una oración espontánea, guiada por el Espíritu Santo. Y eso implica un camino de crecimiento en nuestra comunión con Dios. Un examen de conciencia, el rezo del Santo Rosario, meditando cada misterio del rezo del Santo Rosario, incluyéndole nuestras propias peticiones y acciones de gracia, ¿no? Entonces, todos esos momentos tenemos para agregar a nuestro momento de oración. Bueno, también hablamos de las liturgias de la hora, y incluso también nos puede ayudar mucho tener los devocionarios. Muchas veces no nos surge la oración, el rezo espontáneo. Entonces, ¿qué es bueno? Que es tomar esos libros de oración que tenemos muchísimo en nuestra iglesia, oraciones católicas, con toda la impronta de nuestra fe católica, y eso nos va a ayudar también a que en un momento determinado ya comencemos también a aprender a orar. No olvidemos que los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. Quiere decir que la oración también es un camino que uno puede aprender a realizarlo. Bueno, queridos hermanos, saludos para todos los que nos estén en este momento saludando, perdón la redundancia. Marta Ramos, saludos para vos, que Dios te bendiga, y también a todos los hermanos que estén conectados en este preciso momento. Bien, vamos entonces ahora a un canto musical y volvemos con este programa Vida y Vida en Abundancia. Delante de ti
promesas son sagradas, Señor. Y tú dijiste, yo soy la luz del mundo. Esa luz que hoy quiere inundar nuestro corazón. Esa luz que quiere iluminar nuestro camino. Ven, Señor. Ve delante de cada uno de nosotros. Ilumina todo lo que hagamos. Ilumina todo lo que digamos. Que nuestro pensamiento, Señor, sea irradiado por tu luz divina. Malaquías 3:20. Del sol de justicia brotarán rayos de sanación. Esos rayos que hoy quieren sanar y liberar tu corazón. Deja que el sol de justicia, que es Jesús, te sane y te bendiga en todo momento. Y esa es la luz de Jesús. Y como dice esta canción, te llenará de paz, te llenará de amor. Es esa luz de Jesús. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y por eso estamos preparando en este tiempo de Adviento, en este tiempo que ha hoy comenzado hoy, nuestro corazón, para que esa luz de Jesús en Navidad ilumine totalmente toda nuestra vida. Y estamos viendo acerca de algunos consejos muy sencillos, pero creo que también muy profundos, si lo sabemos vivir, acerca de cómo ir preparando nuestro corazón para vivir bien este tiempo de Adviento. Recordamos lo que decía al principio, esa frase que decía lo siguiente: la alegría de la Navidad depende de la intensidad o de cómo vivimos el tiempo de Adviento. Con qué intensidad de corazón unido al Señor vivimos ese tiempo de Adviento. Y habíamos hablado sobre el primer consejo, que es practicar el silencio. Segundo, hacer más oración, intensificar nuestra vida de oración. Y el tercer consejo es servir a los pobres. No solamente los pobres, diríamos, económicamente, sino la pobreza especialmente de aquellos que no conocen del Señor. Hablarles acerca de Cristo, hablarles de nuestra fe, en las obras de misericordia corporales, pero también espirituales. Tal vez en esta temporada de Adviento puedas encontrar la forma de servir a tus hermanos más necesitados. Recuerda que Jesús se manifiesta a sí mismo en cada uno de ellos. Santa Teresa de Calcuta dijo: debemos descubrir a Jesús en el disfraz angustioso de los pobres. Qué fuerte esa frase, ¿no? Debemos descubrir a Jesús
en el disfraz angustioso de los pobres. Si leemos San Mateo, capítulo 25, versículo 31 al 46, dice la parábola del juicio final. Ahí el Señor dice que nuestro juicio estará basado en la manera en cómo vamos a tratar en nuestra vida a los pobres. Y nunca olvidar que la caridad bien entendida comienza en casa. Y quiero resaltar este último punto, ¿no? Porque en nuestra familia es la primer iglesia, ¿no? Nuestra familia, todos somos parte de la iglesia, todos somos iglesia. Pero hay una iglesia muy especial, que es nuestra iglesia, diríamos, doméstica, que es nuestra propia familia. Muchas veces podemos ser muy caritativos hacia personas que necesitan de nuestra ayuda, y en definitiva lo que le podemos dar es lo que Dios nos da en realidad. No estamos dando casi nada propio, aunque lo consideremos propio, pero es todo del Señor. Pero y hacia adentro, en nuestra casa, ¿cuántas veces de pronto somos muy pacientes para escuchar, especialmente aquellos que están en un apostolado, en un ministerio, en un servicio, en una parroquia, en una comunidad, algún hermano, alguna hermana, alguien que está necesitado, pero llega a su casa y viene su hijo, viene su hija, su esposo, su esposa, su hermano, y no tenemos tanta paciencia? ¿Cuántas veces de pronto tenemos muy lindas palabras edificantes, palabras de fe, palabras de esperanza hacia afuera, pero en nuestra casa, ¿qué pasa? Yo no digo que a ustedes les suceda eso, pero muchas veces podemos llegar a ver, y también nosotros, ¿por qué no? Podemos llegar a caer en ese error, y hay que ser humildes para reconocer nuestros desvíos. Es decir, me acuerdo una vez, decía un sacerdote, si yo, por ejemplo, voy por la calle y veo que hay alguien que necesita ropa y se la compro, y hago un acto de caridad, pero yo en mi casa, mis hijos están sin ropa, estoy cometiendo un pecado, porque yo primero tengo que responder por mis hijos, responder por mi familia, y seguramente Dios me va a dar de lo de Él, porque cuanto más damos, Él más nos da para poder dar. Él no se deja ganar en misericordia para que podamos hacer obras de caridad. Y entonces, hermano, ojo con esto. Este tiempo de Adviento también tiene que tener un tiempo de reconciliación, de pacificación, de mayor escucha, y eso surge desde la gracia de Dios, no desde nuestras propias fuerzas. Ahí está el problema. Por eso este canto decía que, como decían Malaquías, que Él es el sol de justicia. Qué importante es también como hay enfermedades, por ejemplo, les voy a decir. Mi esposa es médica y yo estudié muchos años también bioquímica y sé también de medicina, algo bastante, aunque no soy médico. Pero hay enfermedades que ciertamente no es que se curan, pero en los rayos del sol activan, por ejemplo, la vitamina D, que en este tiempo de coronavirus recomendaban tomar un tiempito de sol. Bueno, muchas enfermedades inclusive se potencian su sanación física exponiéndose a los rayos solares, porque ahí se activan una serie de mecanismos fisiológicos que hacen que se produzcan vitaminas, hormonas que nos ayudan a estar mejor. Bueno, ¿por qué no exponer nuestro corazón y nuestra vida ante el sol de justicia que es el Señor? Ustedes vieron en la custodia, van a ver como unos rayos que surgen, ¿no? Esos son los rayos también del sol de justicia que es nuestro Señor. Y ante Él, delante de Él, en la presencia del Santísimo. Y si no podemos en la presencia del Santísimo, decía alguien, bueno, traer a tu corazón como en la comunión espiritual y sentir que estás delante del Señor. Porque por este tema de la pandemia, ahora está mucho más abierto, por ejemplo en mi país, supongo que en otros países también, pero uno puede ir. Entonces, ir delante del Señor para que Él vaya tocando nuestro corazón y vaya sanando nuestras heridas. Y ahí también hacer actos de piedad, pidiendo por los que están en esa pobreza tan grande que es el no conocer del inmenso amor del Señor, de ese amor personal, de ese amor que no tiene condiciones, ese amor incondicional, de ese amor compasivo, de ese amor
también misericordioso. Bien, de ese amor sin medida, que nos amó, como dice en Gálatas, en el capítulo 2, dice San Pablo, me amó y se entregó por mí. Fui amado hasta el extremo. Entonces, también en este tiempo intensificar nuestra caridad. Nuestra caridad. Por ejemplo, nosotros en el grupo que tenemos, generalmente en Navidad hacemos lo que se llama la cena navideña. Entonces mucha gente realmente tiene ese deseo de servicio. ¿Qué es la cena navideña? Preparamos cenas tal cual uno, por ejemplo, en su casa podría llegar a compartir en esa noche. Y entonces se le prepara juntamente también con, se entregan Biblias, se entrega rosarios, o sea, se le da también un contenido espiritual y la verdad, tremendamente, cuánta gente hay con tanta necesidad. Por ejemplo, en mi país hay mucha gente con muchísima necesidad. No puedo muchas veces ir a predicar el Evangelio cuando, como dice la palabra, el hermano tiene el estómago vacío. Entonces, también en eso hay que moverse en caridad. El amor tiene que ser concreto, no solamente un amor declarativo, ¿no? Te amo con el amor del Señor, pero después ese hermano está solo, ese hermano no tiene por ahí un plato de comida. Decía un santo que esa ropa que a mí me está sobrando en el ropero o en el lugar donde la guardo, no es mía, sino de aquel que no la tiene. Entonces, crecer en la caridad. El otro punto que nos va a ayudar muchísimo también a crecer en este tiempo de Adviento, en nuestra preparación para la Navidad, es frecuentar la Santa Misa todo lo que más podamos hacerlo. Intentar ir a misa todos los días del Adviento, de este tiempo de Adviento, si es que podemos, y si no, hoy tenemos tantas, pero tantas posibilidades, inclusive a través de Radio Apóstol o otros medios, tantas posibilidades. Yo no puedo moverme, pero puedo participar de la Santa Misa. Hoy por hoy tenemos esa gracia maravillosa en tantas redes, ¿no? Uno pone, por ejemplo, YouTube, ¿no? O otro medio, otra red social, Santa Misa del día, y puede participar de la liturgia, o si no, por lo menos de la palabra del día. Pero si podemos participar, tenemos que hacerlo. Es intentar ir a misa todos los días de Adviento. Si ya somos personas que asistimos a la misa diaria, dar un paso más de lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir? Yo voy los domingos, voy los lunes, tratar de ir todos los días, tratar de tener también una buena preparación antes de participar de la Santa Misa. Yo sé que para muchos estos les pueden sonar quiere decir en Argentina recordar, ¿no? Para muchos esto les puede significar, pero esto ya lo sé. Pero muchas veces por saber tantas cosas, algunas veces terminando no haciéndola. El tema no es saber, sino el tema es hacer también lo que decimos que sabemos. Y entonces prepararnos antes de la Santa Misa con la lectura que vamos a escuchar en la misa, hacer una buena preparación, un buen acto de contrición, si es posible una confesión, prepararnos espiritualmente para participar de la Santa Misa. Y si yo, por ejemplo, estoy viendo una misa vía online, como le dicen, como si estuviese en el templo parroquial, ahí con la misma disposición, hasta en la vestimenta, mi hermano, uno habla del respeto que le está significando ese momento del cual está participando. Si yo me visto de una manera determinada, yo estoy indicando a través de esa manera, diríamos, prudente, de vestirme, de lo que ello significa para mí. Es decir, vestirme como si fuese para ir a misa, concretamente al templo. Y participar de cada momento litúrgico, momento que me pongo de pie, momento de arrodillarme. Una vez escuché algo que realmente me llamó muchísimo la atención, y era una exhortación de un sacerdote creo que de Centroamérica, de la cual estaba dando la misa, y decía, qué triste es que en algunos lugares he escuchado que están participando de la misa, que en realidad están tirados en un sillón, sentados. No, hermano, ese es un momento, el momento del mayor culto, el único verdaderamente culto que le podemos dar a Dios, porque solo Dios le puede dar gloria a Dios, que es la Santa Eucaristía. Entonces vivir, participar, prepararme, ese momento es un momento santo, santísimo. Es un momento de gracias,
maravillosas, infinitas. Entonces ahí tenemos que participar con todo nuestro ser, con toda nuestra actitud. El otro consejo que también hoy les quiero compartir significa imitar a Nuestra Señora, a nuestra Madre. En el libro clásico mariano, y la recomiendo a aquellos que lo puedan leer, yo lo he leído hace un tiempito atrás, quiero volver a leerlo, de San Luis María Grignon de Montfort, que escribió La verdadera devoción a María. Él tiene una frase maravillosa, decía: Señor, dame tanta fe que lo que tengo aquí baje a mi corazón. Qué bueno, ¿no? Es decir, no tener tanto una fe tan racional, que nuestro corazón está lejos de Dios, ¿no? Y él decía: Señor, dame tanta fe que lo que tengo aquí, él no decía que lo que estaba aquí estaba mal, no, pero lo que tengo aquí baje a mi corazón. Bueno, en el libro clásico mariano, escrito por San Luis María Grignon de Montfort, la devoción a María exalta las 10 virtudes de la Virgen, que es muy bueno e inclusive debemos imitar. Y más aún en esta temporada de Adviento. ¿Cuáles son esas 10 virtudes de la Virgen de la cual nos habla San Luis María de Montfort que debemos imitar, y especialmente en este tiempo de Adviento? Bueno, lo vamos a meditar, a compartir luego de este tema musical. Y quiero reiterar un saludo para todos los que estén en este momento conectados a este programa de radio. Vamos al tema musical. Santo Espíritu, tu gracia danos hoy, tu gracia danos hoy. Pedirle al Espíritu Santo que nos dé su gracia para poder vivir este tiempo de Adviento de la mejor manera y, como decía al principio, de acuerdo a la intensidad como de acuerdo a la intensidad como vivamos este tiempo de Adviento, será la magnitud de la alegría de la Navidad para cada uno de nosotros. Bueno, voy terminando con el último consejo para poder vivir bien este tiempo de Adviento. Decía: imitar a Nuestra Señora, a nuestra Madre, la Santísima Virgen. Reitero, en el libro clásico mariano escrito por San Luis María de Montfort, que habla sobre la verdadera devoción a María,
exalta las 10 virtudes de la Virgen que debemos querer imitar. Y más aún en esta temporada de Adviento. Primero, la humildad profunda. El primero, entonces, diríamos, virtud de la Virgen que tenemos que imitar y pedirle al Espíritu Santo, como decía este canto, nos dé la gracia para poder llevarlo y nosotros tener ese querer hacerlo. ¿Cuál es la primera? La humildad, pero una humildad profunda. Santa Teresita decía que la humildad es vivir en nuestra verdad, vivir en nuestra verdad. Eso es la humildad. La humildad es reconocer nuestra necesidad de Dios, reconocer las gracias que Dios me dio, pero también reconocer aquello que en mi vida es necesario cambiar. Por eso solamente el humilde es aquel que crece en el camino de Dios. Lo segundo es y además la humildad nos lleva a ser totalmente obedientes a la voluntad de Dios, creyendo que su voluntad es mejor que la voluntad que yo puedo creer que es buena para mi vida. Es decir, creer que su voluntad es mejor que la voluntad que yo puedo creer que es mejor para mi propia vida. Es creerle a Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios y lo que Dios enseña a través de la iglesia que Él ha constituido y formado como cuerpo místico. La segunda virtud que debemos querer imitar es tener una fe, pero una fe viva. ¿Cuál es una fe viva? La fe, como dice Santiago, que hace obras concretas. Entonces, tener una fe viva, no una fe de palabra, una fe de emocional, como muchas veces le decimos, una fe sin fruto, ¿no? Una fe que verdaderamente nos lleve a un cambio, una transformación, a una conversión, a un morir a nosotros mismos para que Cristo crezca. Como María podamos decir, Señor, hágase en mí según tu palabra, he aquí el esclavo, la esclava de ti, Señor. La tercera es una obediencia, fíjense en lo que dice, una obediencia ciega. Una obediencia ciega es, si tú lo dices, Señor, yo lo hago. Es decir, cuando se habla del Señor, del Kyrios en griego, más en el tiempo de Jesús, no es como ahora que uno le dice Señor Pérez, Señor Juan, no. Implicaba autoridad, implicaba dominio total. El esclavo o el siervo hacía lo que su Señor le decía. Como Jesús dijo, yo hago todo lo que mi Padre me dice. Es decir, obediencia total. Y obediencia nos lleva también a crecer en la humildad, a ser pulidos en el orgullo, en la soberbia, a morir a nosotros mismos. Jesús fue obediente hasta muerte y muerte de cruz. ¿Y cuánta cruz tenemos que pasar por nosotros todavía? ¿No es cierto? Y eso solo con el don de la obediencia. Hay muchas historias, ahora no me da el tiempo, pero de santos y santas que han sido obedientes a rajatabla a quienes en ese momento tenían como autoridad espiritual en sus congregaciones. Y muchas veces hasta uno podría decir, pero ¿cómo? Pero eran obedientes. Por eso la obediencia ciega, es decir, no estar, bueno, al Señor hay que tomarlo todo, no al 30, al 40, al 70, al 60. Algunas veces, como sucede lamentablemente en otras confesiones que se llaman cristianas, hacen su Biblia collage, ¿no? Es decir, tomo lo que a mí me parece mejor, pero lo que me implica un morir, un pasar por la cruz, lo dejo de lado. Entonces, la obediencia al Señor tiene que ser ciega, es decir, Señor, tú lo dices, yo lo hago. Claro que hay que hacer un buen discernimiento y hay que tener conocimiento de la palabra, conocimiento de la enseñanza de nuestra iglesia y también un director espiritual, alguien que nos ayude a discernir cuál es la voluntad de Dios. Bueno, obediencia ciega. Oración incesante, o sea, orar sin cesar. No quiere decir que yo voy a estar, por ejemplo, por ahí no puedo hacer una oración vocal, pero mi forma de vivir ya es una oración, hacer de mi vida una oración. ¿Cómo? Viviendo la voluntad de Dios y reflejando a Cristo que está en mi corazón. Oración incesante. Y cuando tengo esos momentos maravillosos, privilegiados, de poder estar en comunión de oración con Dios, como decíamos en los puntos anteriores, hacerlo. Abnegación constante en el llamado que Dios tiene para mi vida. Hacer todo con el mayor amor que puedo yo hacerlo. Todo.
de lo más pequeño, diríamos, hasta lo más, diríamos, grande, entre comillas, porque todo es grande cuando se hace con amor. Mira, esta frase nunca la había dicho. Todo es grande cuando se hace con amor. Ir por un tiempo también de purificación, de purificar mi vida, de todo aquello que contamina mi vida, especialmente del pecado. Renunciar a todo aquello que me aparta de la gracia de Dios. Esforzarme también, abrirle la puerta, como dice en Apocalipsis 3:20 al Señor, para que pueda ser santificado. Amor ardiente, ya voy terminando. Un amor ardiente está muy relacionado con la abnegación constante. Ardiente quiere decir con fervor, es decir, apasionadamente en ese amor, como Jesús que apasionadamente por amor se entregó por nosotros. Una vez escuché una frase que me gustó, dice que no fueron los clavos los que retuvieron a Jesús en la cruz, sino su amor ardiente, como el Sagrado Corazón, por tu alma y por mi alma. Paciencia heroica, ser muy pacientes, bondad a la manera del corazón de Jesús, ser bondadoso, eso es muy importante. Y por último, sabiduría celestial, el don de la sabiduría. Y hay que pedirle al Señor que ese don de sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Bueno, en otro momento lo vamos a hablar, pero por sobre todo es poder ver las cosas desde la mirada de Dios, y también que se incremente el despertar del saborear de lo que es todo lo referente al Señor. Bueno, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, hemos entonces hoy compartido 5 consejos para poder prepararnos en este tiempo de Adviento. Se los voy a hacer recordar, tengo unos minutitos. El primero, ¿cuál era? A ver si los recordamos. ¿Cuál era el primero? Practicar el silencio. Tener momentos especial de silencio para poder escuchar la voz de Dios. Hacer oración, que no sea un silencio estéril, sino que a mí me lleve en ese silencio a escuchar la voz de Dios y a responder a la voz de Dios. Y habíamos hablado acerca de los distintos tipos de oración. Servir a los hermanos más necesitados, ejercer el don de la caridad, frecuentar la sagrada, la Santa Misa en Adviento, especialmente intensificar nuestra participación con todo nuestro ser, no ser oyentes de la misa, sino participantes de la misa. Y yo quiero en esto, si me permiten, darles una opinión personal, especialmente en los momentos de oración de la misa, que nos corresponde como pueblo de Dios, pero también en las canciones, porque no son cantos, sino oración cantada. Algunas veces veo, por ejemplo, que está los hermanos que tocan la música, que en algunos lo llaman ministerio de música, la palabra ministerio viene de minister, servir, a través de la música, y solo están mirando, pero no están participando. No están haciendo de esa canción, de esa alabanza, de esa gloria, de ese santo, su propia oración. Y fíjense que en el santo hay unos de los tantos santos que dice que nos unimos a todos los santos que en este momento están orando y alabando tu nombre, tu presencia delante del Señor. Qué bonito, ¿no? Participar con las canciones de corazón, no solamente ser un oyente de la misa, sino un participante, celebrar la Santa Misa. Bueno, vamos rapidito porque no nos queda mucho tiempo. Y el último era imitar a Nuestra Señora, especialmente en las virtudes. Habíamos hablado de las virtudes de humildad profunda, fe viva, obediencia ciega, oración incesante, abnegación constante, incrementar nuestra vida de purificación, amor ardiente, paciencia heroica, bondad angelical, dice aquí, y sabiduría celestial. ¿Por qué no elegir una o dos de estas virtudes de María? Suplicar por su intercesión la gracia de imitarlas y luego, durante el Adviento, hacer un esfuerzo concertado para vivir estas virtudes más plenamente en cada una de nuestra vida. María es el camino más corto y más rápido y más fácil para llegar al corazón de Jesús, nos decía un sacerdote llamado sacerdote Brum, que yo leí algunos libros de él y de lo que nos dice la Iglesia. Bueno, mis hermanos, que tengan una muy bendita semana. Gracias por compartir este momento de este programa, Vida en Abundancia. Y si Dios quiere, nos estaremos viendo el próximo domingo, a las 21 horas, por esta radio Apóstol Oficial Chile 100% católica. Que Dios les bendiga y hasta pronto. Y muchas gracias.